En Efesios dice: el Dios de nuestro Señor Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios le sentó, y juntamente con él nos hizo sentar. Primero consideraremos las implicaciones de esta palabra sentaos. Como hemos dicho, esta palabra revela el secreto de una vida celestial. La vida cristiana no comienza con andar, comienza con estar sentados. La era cristiana comenzó con Cristo, de quien se nos dice que cuando Él había efectuado la purificación de los pecados, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Con la misma veracidad podemos decir que la vida cristiana individual comienza con un hombre, en Cristo, es decir, cuando por fe nos vemos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. La mayoría de los cristianos cometen el error de intentar caminar para poder sentarse, pero eso es invertir el orden verdadero. Nuestra lógica natural dice: si no caminamos, ¿cómo podremos alcanzar la meta? ¿Cómo podemos lograr sin esfuerzos? ¿Cómo podemos llegar a otro lugar si no nos movemos? Pero el cristianismo es un asunto extraño. Si desde el principio intentamos hacer algo, no vamos a conseguir nada. Si intentamos lograr algo, perderemos todo. El cristianismo no comienza con un gran haced, sino con un gran hecho está. Por lo tanto, Efesios comienza con la declaración de que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y desde el principio se nos invita a sentarnos, a disfrutar lo que Dios ya ha hecho por nosotros, y no a que nos propongamos intentar lograrlo por nosotros mismos. El andar implica esfuerzo, mientras que Dios dice que fuimos salvos no por obras, sino por gracia por medio de la fe. 2:8. Siempre hablamos de ser salvos por medio de la fe. ¿Pero qué deseamos decir con esto? Queremos decir que somos salvos al reposar en el Señor Jesús. No hicimos nada para salvarnos a nosotros mismos, simplemente pusimos sobre Él la carga de nuestras almas, las cuales están enfermas de pecado. No comenzamos nuestra vida cristiana dependiendo de nuestro propio hacer, sino de lo que Él ya ha hecho. Hasta que un hombre no haga esto, realmente no es un cristiano. Porque el decir no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo, pero por su gracia, Dios ha hecho todo por mí en Cristo, esto es dar el primer paso en la vida de la fe. La vida cristiana, desde su comienzo hasta su final, se basa en este principio de la dependencia completa en el Señor Jesús. La gracia que Dios está dispuesto a concedernos no tiene límite. Él nos dará todo, pero no podemos recibir nada a menos que reposemos en Él. Sentaos implica un estado de reposo. Es una condición donde se termina de hacer algo. El trabajo se detiene y nos sentamos. Es cierto, aunque paradójico, que solo avanzamos en la vida cristiana cuando primero aprendemos a sentarnos. ¿Qué significa realmente sentarse? Cuando caminamos o estamos de pie, nuestras piernas soportan todo el peso de nuestro propio cuerpo, pero cuando nos sentamos, todo nuestro peso descansa sobre la silla o el sofá en el cual nos sentemos. Nos cansamos cuando caminamos o cuando estamos de pie, pero nos sentimos descansados cuando nos hemos sentado por un tiempo.
Al caminar o estar de pie, gastamos mucha energía, pero cuando nos sentamos, inmediatamente nos relajamos, porque el peso ya no cae sobre nuestros músculos y nervios, sino en algo que está fuera de nosotros mismos. Así es también en la esfera espiritual. Sentarse es simplemente descansar, dejar todo nuestro peso, dejar nuestra carga, dejarnos a nosotros mismos, nuestro futuro, todo sobre el Señor. A Él le dejamos llevar la responsabilidad y dejamos de tomarla nosotros mismos. Este era el principio de Dios desde el comienzo. En la creación, Dios trabajó desde el primer día hasta el sexto y reposó en el séptimo. Podemos decir sinceramente que por esos primeros 6 días, Él estaba muy ocupado. Entonces, una vez que completó la tarea que se había propuesto, dejó de trabajar. El séptimo día se convirtió en el sábado de Dios. Era un reposo para Dios. ¿Y cuál fue la situación de Adán? ¿Dónde estaba él en relación a ese reposo que le pertenecía a Dios? Adán, se nos dice, fue creado en el sexto día. Claramente, entonces, él no tuvo nada que ver con esos primeros 6 días de trabajo, porque él llegó a existir al final de esos días. El séptimo día de Dios era de hecho el primer día de Adán. Mientras que Dios trabajó 6 días y después disfrutó de su reposo en sábado, Adán comenzó su vida en sábado. Esto se debe a que Dios trabaja antes de reposar, y el hombre debe primero entrar en el reposo de Dios y solamente después de reposar puede trabajar. Además, fue debido a que la obra de la creación de Dios en verdad estaba terminada, que la vida de Adán podía comenzar con el reposo. Aquí está el Evangelio, que Dios ha completado otra etapa y ha terminado también la obra de redención, y que no necesitamos hacer nada para merecerlo, sino que podemos entrar directamente en los valores de su obra que ha sido terminada. Por supuesto, sabemos que entre estos dos hechos históricos, que son el reposo de Dios en la creación y el reposo de Dios en la redención, yace toda la historia trágica del pecado y la condenación de Adán, del trabajo incesante e improductivo del hombre y de la venida del Hijo de Dios para trabajar y entregarse a sí mismo hasta que la posición perdida fuera recuperada. El Señor dijo, mientras se seguía esforzando, que mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Solamente al haber pagado el precio expiatorio podía él gritar, «Consumado es». Pero, debido a ese grito triunfante, la analogía que hemos trazado es cierta. El cristianismo de hecho significa que Dios ha hecho todo en Cristo y que nosotros simplemente damos un paso por fe para introducirnos en el disfrute de ese hecho. Nuestra palabra clave aquí, en este contexto, por supuesto no es una orden que dice siéntese, sino que significa el vernos a nosotros mismos ya sentados en Cristo. Pablo oró que los ojos de nuestro corazón fueran alumbrados, para saber todo lo que está incluido en este hecho doble, a saber, que Dios primero, por el poder de su fuerza, le hizo sentar a él, y que después, por gracia, nos hizo sentar juntamente con él. Y la primera lección que debemos aprender es esta, que la obra no es inicialmente de nosotros, sino de él. No se trata de que nosotros trabajemos para Dios, sino de que Dios trabaja para nosotros. Dios nos da nuestra posición de reposo. Él trae la obra terminada de su Hijo y nos la presenta, y entonces Él nos dice, por favor, sentaos. Yo pienso que su propuesta a nosotros no puede expresarse en mejores palabras que las de la invitación al gran banquete en Lucas 14:17. Venid, que ya todo está preparado. Nuestra vida cristiana comienza al descubrir lo que Dios nos ha proporcionado. El alcance de su obra terminada. Desde este punto en adelante, la experiencia cristiana continúa al igual que como empezó, no en base a nuestro propio trabajo, sino siempre a la obra terminada de otro. Cada nueva experiencia espiritual comienza con una aceptación por fe de lo que ha hecho Dios,
o sea, con un nuevo sentaos, por decirlo así. Este es un principio de vida y uno que Dios mismo ha designado, y desde su comienzo hasta su final, cada etapa sucesiva de la vida cristiana sigue el mismo principio establecido por Dios. ¿Cómo puedo recibir el poder del Espíritu para el servicio? ¿Debo trabajar para obtenerlo? ¿Debo rogarle a Dios para recibirlo? ¿Debo afligir mi alma ayunando y negándome a mí mismo para merecerlo? ¡Jamás! Esa no es la enseñanza de las Escrituras. Considérenlo otra vez. ¿Cómo recibimos el perdón de nuestros pecados? Pablo nos dice que fue según las riquezas de su gracia, con la cual nos agració en el amado. 1, 6 y 7. No hicimos nada para merecerlo. Tenemos nuestra redención mediante su sangre, es decir, en base a lo que Él ha hecho. Entonces, ¿en qué se basa Dios para derramar el Espíritu? Se basa en la exaltación del Señor Jesús. Hechos 2:33. Debido a que Jesús murió en la cruz, mis pecados son perdonados. Debido a que Él fue exaltado al trono, soy investido de poder desde lo alto. Ninguno de estos dones depende de lo que soy o de lo que yo hago. Yo no merecía el perdón, y tampoco merezco el don del Espíritu. Recibo todo, pero no al andar, sino al sentarme. No al hacer algo, sino al reposar en el Señor. Por tanto, tal y como no es necesario esperar la experiencia inicial de la salvación, tampoco es necesario esperar el derramamiento del Espíritu. Permítanme asegurarles que no necesitan rogarle a Dios para recibir este don, ni agonizar, ni celebrar reuniones largas para esperar el derramamiento. Este don es suyo, pero no debido a lo que han hecho, sino debido a la exaltación de Cristo. En Él, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este don, tanto como el perdón de pecados, está incluido en el Evangelio de vuestra salvación, como dice 1:13. O consideremos otro tema, uno que es un tema especial de Efesios. ¿Cómo llegamos a ser miembros de Cristo? ¿Qué es lo que nos hace partes de ese cuerpo del cual dice Pablo que es la plenitud de aquel? Ciertamente nunca llegaremos ahí por nuestro andar. No estoy unido a Él por mi propio esfuerzo. Existe un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 4:4. Efesios nos presenta las cosas que son. Comienza con Jesucristo y con el hecho de que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando el Espíritu Santo nos muestra a Cristo y creemos en Él, entonces inmediatamente, sin que hagamos nada adicional de nuestra parte, comienza para nosotros una vida en unión con Él. Pero si todas estas cosas llegan a ser nuestras solamente por fe, ¿qué diríamos del asunto muy urgente y práctico de nuestra santificación? ¿Cómo podemos conocer la liberación actual del reinado del pecado? ¿Cómo nuestro viejo hombre que nos ha seguido y molestado por años puede ser crucificado y eliminado? Una vez más, el secreto no consiste en andar, sino en sentarse. No en hacer algo, sino en reposar en algo que ya se ha hecho. Hemos muerto al pecado. Hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido sepultados juntamente con Él. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dice Romanos 6:2, 3, 4 y Efesios 2:5. Todas estas declaraciones están hechas en tiempo pasado. En el griego es el aorista. ¿Por qué es esto? Porque crucificaron al Señor Jesús fuera de Jerusalén hace casi 2000 años, y yo fui crucificado con Él. Este es el gran hecho histórico. Por medio de este hecho, su experiencia ha llegado a ser mi historia espiritual, y Dios puede decir que ya lo tengo todo juntamente con Él. Todo lo que ahora tengo, lo tengo juntamente con Cristo. En las Escrituras nunca se hablan de estas cosas como si fueran a ocurrir en el futuro,
E incluso ni siquiera se hablan de esto ahora en el presente. Estos son los hechos históricos de Cristo a los cuales hemos entrado todos nosotros los que hemos creído. Juntamente con Cristo, crucificado, vivificado, levantado y sentado en lugares celestiales. A la mente humana, estas ideas no son menos desconcertantes que las palabras de Jesús a Nicodemo. Allí era un asunto de cómo nacer de nuevo. Aquí es algo aún más improbable. Es algo que no solo sería efectuado en nosotros, como nacer de nuevo, sino que sería visto y aceptado como algo nuestro, debido a que ya se ha efectuado hace mucho tiempo en otra persona. ¿Cómo puede ser esto? No lo podemos explicar. Debemos recibirlo de parte de Dios como algo que Él ha hecho. No nacimos con Cristo, pero fuimos crucificados con Él. Por tanto, nuestra unión con Él comenzó con su muerte. Dios nos incluyó en Él. Estábamos con Él porque estábamos en Él. Pero ¿cómo puedo estar seguro de que estoy en Cristo? Puedo estar seguro porque la Biblia afirma que es así y que fue Dios el que me puso allí. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30. Y el que nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo es Dios. 2 Corintios 1:21. Es algo que Él logró en su sabiduría soberana, algo para que nosotros veamos, creamos, aceptemos y disfrutemos. Si pongo el billete de $1 entre las páginas de una revista, y después quemo la revista, ¿dónde estaría el billete de $1? Pues claro, ha tenido el mismo destino que la revista. Fue hecho cenizas. Donde va el uno, va el otro también. La historia de ambos ha llegado a ser una sola. Pero con la misma eficacia, Dios nos ha puesto en Cristo. Lo que le sucedió a Él, nos sucedió también a nosotros. Todas las experiencias que Él tuvo, nosotros también las hemos tenido en Él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Esta no es una exhortación a luchar. Esta es la historia, nuestra historia, que fue escrita en Cristo antes que naciéramos. ¿Creen ustedes esto? Esta es la verdad. Nuestra crucifixión con Cristo es un hecho histórico glorioso. Nuestra liberación del pecado se basa no en lo que podemos hacer, ni aun en lo que Dios va a hacer por nosotros, sino en lo que Él ya ha hecho por nosotros en Cristo. Cuando caemos en cuenta de esto y descansamos sobre ese hecho, como dice Romanos 6:11, entonces hemos encontrado el secreto de una vida santa. Pero la verdad es que conocemos muy poco de esto en nuestra experiencia. Consideren un ejemplo. Si alguien hace un comentario bastante desconsiderado acerca de ustedes en su presencia, ¿cómo enfrentan la situación? Ustedes se muerden la lengua, aprietan sus dientes, tragan saliva y se controlan firmemente. Y si con gran esfuerzo ustedes son capaces de suprimir toda señal de resentimiento y a cambio son razonablemente amables, ustedes sienten haber logrado una gran victoria. Pero el resentimiento todavía está allí. Simplemente lo han tapado. E incluso hay veces que ni siquiera tienen éxito en ocultar el resentimiento. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que ustedes están intentando andar antes de haberse sentado, y ese camino solo lleva a la derrota. Permítame repetir, ninguna experiencia cristiana comienza con andar, sino siempre con sentarse de una manera definitiva. El secreto de la liberación del pecado no es hacer algo, sino reposar sobre lo que Dios ha hecho. Un ingeniero que vivía en una ciudad grande en el oeste dejó su patria para ir al lejano oriente. Él estuvo ausente por 2 o 3 años, y durante su ausencia su esposa le fue infiel y se fue con uno de sus mejores amigos. Cuando él regresó a casa, descubrió que había perdido a su esposa, a sus 2 niños y a su mejor amigo. Al terminar una reunión donde yo compartía,
Este hombre tan afligido de penas se desahogó conmigo. Dijo: día y noche por 2 años enteros, mi corazón ha estado lleno de odio. Y él continuó: soy un cristiano y sé que debo perdonar a mi esposa y a mi amigo. Pero aunque intento e intento perdonar, simplemente no puedo. Cada día me resuelvo a amarlos y cada día fracaso. ¿Qué puedo hacer sobre esto? Yo le contesté: no haga nada en absoluto. Y me preguntó asombrado: ¿qué quiere decir con eso? ¿He de continuar odiándolos? Así que le expliqué: la solución de su problema está aquí. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, no solo llevó sus pecados, sino que Él también se lo llevó a usted. Cuando Él fue crucificado, el viejo hombre suyo fue crucificado con Él. Así que el yo de usted, que no perdona, el que simplemente no puede amar a los que le han agraviado, ha sido eliminado en la muerte de Él. Dios ha eliminado toda su situación en la cruz. Y a usted no le queda nada que hacer. Simplemente dígale a Él: Señor, no puedo amar y dejo de intentarlo, pero cuento con tu amor perfecto. No puedo perdonar, pero confío en que tú perdones por mí y en que lo hagas así de ahora en adelante en mí. El hombre estaba allí sentado, sorprendido, y me dijo: todo esto es muy nuevo para mí. Yo siento que debo hacer algo al respecto. Entonces, en un momento, añadió: ¿pero qué puedo hacer? Entonces yo le dije: Dios está esperando hasta que usted deje de hacer. Cuando usted deje de hacer, entonces Dios comenzará a obrar. ¿Alguna vez ha intentado salvar a un hombre que se está ahogando? El problema de ese hombre es que el miedo le impide confiar en usted. Cuando eso ocurre, solo hay 2 maneras de enfrentar la situación. O debe golpearlo para que pierda el conocimiento y después arrastrarlo a la orilla, o puede dejarlo luchar y gritar hasta que pierda toda su fuerza antes de ir a rescatarlo. Si intenta salvarlo mientras que él aún tenga fuerza, él se aferrará a usted y en su pánico lo arrastrará a usted bajo el agua, y tanto él como usted se perderán. Dios está esperando a que la reserva de la fuerza de usted se agote completamente antes de que Él pueda liberarle. Una vez que haya dejado de luchar, Él lo hará todo. Dios está esperando a que usted pierda la esperanza. Mi amigo ingeniero dio un brinco. Hermano, me dijo, lo he visto. Alabado sea Dios. Todo está bien ahora. No hay nada que yo pueda hacer. Él lo ha hecho todo. Y con un rostro radiante se fue regocijándose. Dios el dador. De todas las parábolas en los evangelios, yo pienso que la del hijo pródigo nos proporciona la ilustración suprema de la manera de agradar a Dios. El Padre dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Y con estas palabras Jesús revela lo que en gran medida alegra al corazón de su Padre en la esfera de la redención. No es un hermano mayor que trabaja incesantemente para el Padre, sino un hermano menor que deja que el Padre haga todo para él. No es un hermano mayor que siempre desea ser el que da, sino es un hermano joven que siempre está dispuesto a ser el que recibe. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, habiendo perdido su sustento viviendo disolutamente, el padre no tuvo ni una palabra de reprimenda, ni una palabra acerca del sustento que se había perdido. Él no sintió tristeza por todo lo que se malgastó, sino que solo se regocijó porque el hijo, al regresar, le brindó la oportunidad de gastar más. Dios es tan rico que su principal placer es dar. Sus almacenes están tan llenos de tesoros que le duele cuando le negamos la oportunidad de darnos generosamente esos tesoros. Era una alegría para el padre encontrar en el pródigo un candidato para el vestido, el anillo, los zapatos y el banquete. Le dolía no encontrar en el hijo mayor tal candidato.
Es un dolor para el corazón de Dios cuando intentamos proporcionarle algo a Él. Él es tan rico. Le da una verdadera alegría cuando simplemente le dejamos dar y dar y dar otra vez. Es un dolor para Él también cuando intentamos hacer algo para Él, porque Él es muy, pero muy capaz. Él desea que simplemente le dejemos hacer y hacer y hacer. Él desea ser el dador por la eternidad, y Él desea ser el hacedor por la eternidad. Si solamente viéramos qué rico y qué grande es Él, le dejaríamos todo el dar y todo el hacer a Él. ¿Ustedes piensan que si dejan de intentar agradar a Dios, que el buen comportamiento de ustedes cesará? Si dejan todo el dar y todo el hacer a Dios, ¿piensan que el resultado sería menos satisfactorio que si ustedes también hicieran algo? Es cuando intentamos hacerlo nosotros mismos que volvemos a ponernos bajo la ley. Pero por las obras de la ley, incluso nuestros mejores esfuerzos son obras muertas, odiosas para Dios, porque son ineficaces. En la parábola, ambos hijos estaban igualmente alejados de la alegría de la casa del padre. Cierto, el hijo mayor no estaba en país lejano, sin embargo, él estaba solo teóricamente en casa. Él dice, «He aquí, tantos años te he servido». Su corazón no había encontrado reposo. Al igual que el pródigo, él nunca pudo disfrutar de su posición teórica, porque todavía se aferraba a sus propias buenas obras. Simplemente dejen de dar y comprobarán que tan gran dador es Dios. Paren de trabajar y descubrirán qué gran trabajador es Él. El hijo más joven estaba totalmente equivocado, pero él vino a casa y encontró reposo. Y allí es donde comienza la vida cristiana. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Sentaos